Buenos días muchachos, buenos días. ¿Cómo está Pre 4? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Historia universal, ¿ok? Guerra ruso-japonesa y la Revolución Rusa de 1905. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? El día de hoy. Lo primero que te tengo que decir sobre este tema es que no vayamos a confundir la Revolución Rusa de 1917, que es la gran revolución que convirtió a Rusia en la URSS, con esta revolución de 1905, que a veces se va a, como se dice, establecer como un antecedente de la gran revolución de 1917. ¿Está bien? Ese es primero. Y número dos, la guerra ruso-japonesa, que simplemente es el contexto que se vivió en ese momento, en ese instante, ¿ya? En la zona euroasiática oriental, ¿ya? Entonces, comenzamos con ello. Primero, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener esto de aquí. Vamos a tener esto de aquí, ¿ya? Vamos a explicar la guerra ruso-japonesa. A ver. ¿Qué acontecimientos son relevantes en este aspecto? ¿Ya? Primero, que cronológicamente tú tienes que saber, mira, cronológicamente tienes que saber que se inició en febrero de 1904. Febrero de 1904. ¿Está bien? Febrero de 1904. ¿Ya? Rusia es un imperio, Japón es un imperio. O sea, tranquilamente yo puedo decir que esta es una guerra imperialista. Y si es una guerra imperialista, detrás de todo hay intereses económicos. ¿Está bien? Intereses económicos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? ¿Qué va a pasar? Lo concreto que va a pasar es que van a luchar por una zona de influencia. Van a luchar por un territorio, ¿ok? Ese territorio económicamente importante en la zona del Pacífico va a ser la zona de Manchuria. Manchuria se encuentra en China, ¿ok? Es una provincia china, ¿ya? Es una provincia china. Si tú dominas esta provincia china de Manchuria, si tú vas a influenciar en esta zona, entonces puedes tranquilamente manejar la península de Corea. La península de Corea. ¿De qué zona estamos hablando? Estamos hablando, de una vez te lo digo, de esta zona de acá. Ahí está. De esta zona de acá. ¿Ok? Esta es Japón. Japón. Este es, ¿qué cosa? El Imperio Ruso. ¿Me entiendes? El Imperio Ruso, este es Japón, y esta partecita de acá es la península de Corea. ¿Ok? Corea. Esto era cuando todavía Corea no estaba, ¿qué cosa? No estaba dividida, sino, ¿no? Era una sola, esta zona de Corea. Tú sabes que después esto va a determinar Corea del Norte y Corea del Sur, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero si tú dominas esta zona, entonces, si dominas esta zona, dominas la península coreana. ¿Está bien? Esa es la situación. ¿Ya? China en ese tiempo no significaba un peligro tanto para Rusia como para Japón, que sí eran imperios que deseaban imponerse en esta zona. ¿Ok? En esta zona. Bien, entonces, ya conocimos dónde queda. Ya conocimos dónde queda. Regresemos. Entonces, influencia en la zona de Manchuria y de esa manera poder tener dominado la península de Corea. Ahora, ¿cómo se inició? ¿Dónde está el inicio? Fue un ataque de destructores japoneses contra la flota rusa, ¿ya? Que se encontraba anclada en Port Arthur. O sea,
No es un enfrentamiento, sino es, ¿no? Es un ataque, como se dice, sorpresa que hicieron los japoneses sobre la flota rusa que estaba en el puerto de Port Arthur. Esa es la cuestión. ¿Ok? Muchos historiadores comparan este ataque japonés hacia la flota rusa en Port Arthur, ¿ok? Como el ataque a Pearl Harbor. ¿Me entiendes? Pearl Harbor, en Hawái, ahí estaban las embarcaciones estadounidenses y fueron atacados también de manera sorpresiva. Eso será posteriormente, claro está, será posteriormente, pero para la historiografía, este ataque sobre Port Arthur de manera sorpresiva sobre la flota rusa también significó un ataque sorpresa que lo comparan, ¿ya? Lo comparan en este caso con esa situación. Lo comparan con Pearl Harbor. Y ahora, ¿dónde se encuentra esa zona? Volvemos al mapita. O bueno, ya avanzamos. Avanzamos. Y entonces aquí lo vamos a tener, mira. ¿Ves aquí? Aquí es la zona de Port Arthur. ¿Y cuál es lo bueno de acá? Mira, ve, cerca a Beijing, la entrada a Manchuria, dominas la parte de Corea, ¿me entiendes? Dominas otro puerto comercial, Shanghái. Shanghái. Toda esta zona es la mejor zona para poder salir con productos de la zona de China, por ejemplo. ¿Ok? Es la mejor zona. Y entonces, de esa manera, uno puede trasladarse por todo este territorio. ¿Está bien? Eso es lo que debemos entender. Acá está Port Arthur. Y ahí ese es el principal enfrentamiento que hubo entre estos dos imperios. Ahora, ¿qué más debo decir? Debo decir, Japón, potencia ascendente económica y militarmente, se consagró como gran país tras la derrota de Rusia. O sea, los japoneses en todos estos enfrentamientos de acá ganaron a Rusia. ¿Me entiendes? Ganaron al, como se dice, al gobierno del zar Nicolás II. Y esto tú sabes que por consecuencia va a traer problemas para Rusia. Entonces, Japón derrotó a Rusia en este enfrentamiento, en este conflicto. ¿Ok? ¿Ya? En este conflicto. Ahora, la derrota provocó que en Rusia diré, un fuerte movimiento social que demandará reformas. Que demandará reformas. ¿A quién le va a demandar reformas? Al gobernante ruso. ¿Quién es el gobernante ruso? El zar. ¿Quién es el zar? Podría ser comparable con un rey, sino que ya se le dice zar. Y es Nicolás II, de la dinastía Romanov. Dinastía Romanov. Eso sirvió, como dice acá, de detonante para la Revolución de Febrero de 1905. ¿Ok? Revolución de Febrero de 1905. En conclusión, el ganador de este conflicto, Japón. Se consolida en el Pacífico. Se consolida en el Pacífico como una potencia importante. ¿Ok? Como una potencia importante. Que recién veremos su verdadero potencial ya después de la Segunda Guerra, o mejor dicho, para la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Continuamos con la Revolución Rusa de 1905, ya que esta revolución es la consecuencia del evento anterior. La consecuencia del evento anterior. ¿Está bien? La consecuencia. Bien, ¿y aquí qué tenemos? A ver, dice, ¿no? El estallido revolucionario fue producto de ¿qué? De la crisis económica rusa y del descontento por la derrota militar frente a Japón. ¿Ya ves? O sea, por ese motivo es. Ya está. Por ese motivo. Entonces, esto de aquí que he puesto en la primera línea, yo podría ponerlo aparte y decir, ¿cuáles son las causas de la Revolución Rusa de 1905?
Uno, la crisis económica que vivía Rusia. Dos, la derrota militar en la guerra que tuvieron con Japón. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Es como si lo colocara así, de esa manera. ¿Está bien? Entonces, causas de la Revolución Rusa de 1905 está clarísimo. Ahora, ¿cómo se desencadenó el hecho? Dice, 9 de enero de 1905, cerca de 200.000 personas, ¿ok? 200.000 personas, ¿ya? 4 estadios nacional llenos a tope y un poquito más. 4 estadios nacional llenos a tope y un poquito más, ¿ok? De obreros, campesinos, mujeres y niños salieron a las calles de Rusia. En este caso, ¿ya? A las calles de San Petersburgo. Salieron a las calles de San Petersburgo, ¿ya? Y se encaminaron al Palacio de Invierno. ¿Qué era qué cosa? Era la residencia del zar cuando ocurría esta estación del año. ¿Me entiendes? Y entonces fueron a reclamarle al zar una mayor preocupación por el pueblo ruso, que significaba mejoras laborales, mejoras de sueldos, acceso a mayor cantidad de alimentos, porque había habido malas cosechas. O sea, la crisis se ve reflejada en estos movimientos que hace la población. Esta de aquí, esta de aquí, es una fotografía de la época, de justamente la marcha, cómo la gente marcha frente a lo que es el Palacio de Invierno. ¿Me entiendes? Este es el Palacio de Invierno. Esta es la residencia del zar en San Petersburgo. ¿Está bien? Y la gente está por las calles. Esta es una plaza inmensa. Acá tampoco no vas a decir que, profe, le tomaron la foto a los 200.000. No, pues, este es un grupo nada más. Este es un grupo. ¿Ya? Y esta es una alegoría sobre el hecho. La población y acá la armada que defiende al zar. Y este es el Palacio de Invierno. ¿Está bien? Entonces, por eso se dice, esto de acá, por respuesta obtuvieron una violenta represión. Esa violenta represión se denominó el Domingo Sangriento. Más de 1.000 personas fueron muertas, fueron asesinadas por la guardia zarista, por la guardia de palacio. ¿Me entiendes? Más de 1.000 personas muertas en la plaza frente al Palacio de Invierno. ¿Me entiendes? Domingo Sangriento. ¿Ya? Por eso, cuando tú escuchas Revolución Rusa 1917, van a decir antecedente a el Domingo Sangriento de 1905. ¿A qué se refiere el Domingo Sangriento de 1905? A este evento que te estoy hablando aquí. ¿Está bien? Ahora, la reacción de los habitantes de San Petersburgo, ¿cuál fue? Indignación. Indignación. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Huelgas, motines y paralización del sistema productivo. O sea, no fueron a trabajar. No fueron a trabajar. ¿Ya? No fueron a trabajar. La indignación frente al gobierno del zar, frente a la autocracia, frente a esa dictadura zarista, era qué cosa, total. Era total. Y entonces las protestas se hicieron masivas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estos obreros que estaban, ¿no? Salían a las calles y reclamaban, van a comenzar poco a poco a tomar conciencia de la necesidad de poder organizarse. Y entonces surgen, en ese contexto, las primeras asociaciones de obreros y de campesinos. Primeras asociaciones, primeras organizaciones, así, algo así como formar tu sindicato. Cuando formas tu sindicato, igualito. Campesinos y obreros
se van a juntar, se van a unir y van a formar los denominados soviets. Soviets. Y en cada ciudad de Rusia van a comenzar a formar soviets. El soviet de San Petersburgo, el soviet de Moscú, el soviet de Vladivostok, el soviet de cualquier ciudad rusa. ¿Qué es un soviet? Es una asociación de obreros y campesinos. ¿Cómo se les llamó de manera general? Se les llamó de manera general Comité de Obreros. Comité de Obreros. Así se les llamó de manera general. ¿Está bien? Así se les llamó de manera general. Entonces, eso es lo que vamos a tener. El nacimiento de los soviets. ¿Y por qué este evento es importante? Porque luego los soviets, en la segunda revolución de 1917, serán los que llegarán al poder, pues. Por eso se llamó URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética. ¿Por qué soviética? Por los soviets. ¿Y cuándo nacieron los soviets? En la Revolución Rusa de 1905. ¿Y qué eran los soviets? Las asociaciones de obreros y campesinos. En un solo nombre, Comité de Obreros. ¿Entiendes? Entonces, ahí es lo que debemos tener en cuenta. Ahorita voy a preguntar, así que atentos. Ahora, en junio de 1905, la indignación ya llegó a otros niveles. ¿Qué significó otros niveles? Significó que la misma fuerza armada de Rusia va a tener también motines, levantamientos, sublevaciones. Así sucedió con la llamada marinería de una embarcación llamada el acorazado Potenkin, que incluso tiene una película que trata de reflejar esto. La marinería, ¿ok?, se va a sublevar en contra de sus oficiales. ¿Me entiendes? Y tomarán el barco, tomarán posesión de la embarcación. Los subordinados van a levantarse en contra de los oficiales. El levantamiento del acorazado Potenkin. ¿Con esto qué te daban a entender? Te daban a entender que estos rebeldes tenían la capacidad de utilizar esta embarcación de guerra en contra de la nobleza zarista. El zar, eso ya lo considera peligro. Los soviets se están organizando, obreros y campesinos. Los militares, ahora, mi armada, también un barco, se han puesto a nombre o están dirigidos por los marineros y no por mi oficialidad, la que yo mando. Eso ya es peligro. Yo como zar tengo que dar una solución y tengo que ceder algunas cosas. Mi gobierno ya no puede ser tan autoritario, tan impositivo. Tengo que dar algunas concesiones. Y eso va a tener sus consecuencias. Consecuencias. Número 1, el manifiesto de octubre. Ahí estuvo estipulado casi todo. ¿Qué hay en el manifiesto de octubre? Por primera vez, Rusia practica el sufragio universal. ¿Qué es eso, profesor? La población puede votar para elegir a sus autoridades. La población puede votar. Profe, y antes era el zar que lo heredaba a su hijo. Ahora vas a votar para elegir quién va a ser tu gobernante. ¿Ah? O sea, el zar ha cedido su autoritarismo. Ya no va a tener todo el poder. Además, hay la creación de una Duma. ¿Qué es eso, profesor? Duma se le llama al parlamento, asamblea, o sea, mejor dicho, a lo que nosotros le llamamos Congreso. Eso es, profe, o sea, antes no había. Recién a partir de este momento
hay un congreso, hay un parlamento en Rusia. Profesor, por lo tanto, el rey ya no es absolutista, ya no. Pero el rey sigue, sí. Por lo tanto, es una monarquía, ¿no? Constitucional. ¿Por qué? Porque tiene un congreso que va a regular el poder del rey. Regular el poder del rey. Una Duma, un parlamento, un congreso. Dice ahí, con poderes legislativos, o sea, con los poderes de hacer leyes. En la práctica, o sea, esto es en teoría. En la práctica, en la realidad, el zar Nicolás II de la dinastía Romanov se reservó el control de la Duma, o sea, del Parlamento, controlaba el Parlamento, a través de un Consejo de Estado. Además, el rey o el zar, si bien había un Parlamento, ese Parlamento, si agarraba y tenía una ley que no le convenía al zar, el rey contaba con el derecho a veto, o sea, vetar esa ley, o sea, que esa ley no se aplique. Y además, tenía la facultad de disolver la Duma. O sea, mejor dicho, había hecho esto solamente para poder tranquilizar las protestas sociales y evitar mayor problemas. Porque al final, poco a poco, esos derechos los va a tener. En 1907 pasa todo el movimiento, pasa toda la revuelta. El sufragio universal fue abolido y sustituido por el sufragio censitario. ¿Qué es el sufragio censitario? A través de un censo, censitario, a través de un censo, ¿no? Yo armo un padrón electoral. Un padrón electoral es la lista de todos los que tienen, ¿no?, el derecho de votar. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el sufragio universal? En el universal votan todos, pues, todos. Y en el censitario, los que cumplen ciertos requisitos para poder votar. Ejemplo, que seas alfabeto. Si solamente votan los alfabetos, eso es sufragio censitario, porque solamente los alfabetos podrían votar, los analfabetos no. Cuando tú dices sufragio universal, es que votan todos los que sean mayores de edad, ¿no? De esa manera. ¿Qué más se hizo? Reparto de tierras comunales. Oye, qué bueno el zar, mira, ha repartido las tierras. Ok, ha repartido las tierras entre los campesinos. Una reforma agraria. Sí, pero no les das las condiciones al campesino para que pueda producir. No le das las condiciones. Y entonces, esos campesinos que recibieron sus tierras, lo único que hicieron fue vender sus tierras a los grandes terratenientes. ¿Cómo se llaman los grandes terratenientes en lo que es Rusia? Se llaman los kulaks. Si yo te digo kulaks, es terrateniente. Lo que nosotros acá le llamamos hacendado, gamonal, latifundista. En Rusia, kulaks. Kulaks, terrateniente, hacendado, gamonal. Ese campesino que recibe su tierra le vende al kulaks. Y ese campesino con esa platita, ¿qué hizo? Se fue a las ciudades. Y en las ciudades se dedicó a ser obrero, al comercio, ¿no? Pequeño comerciante. Pero la gran mayoría a ser obreros. Y ese sector obrero va a comenzar a crecer de tal manera que luego también se va a organizar. Y luego será el principal grupo humano que desarrollará la revolución de 1917, donde aparece ya el señor, el líder Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Pero esto que vemos acá son las consecuencias. Si te das cuenta, es como si la revolución rusa ya se fuera armando poco a poco. El rey cree que la población va a olvidar lo que está haciendo. Va a olvidar. El zar piensa eso. ¿Me entiendes? El pueblo está esperando la organización exacta y precisa, y un líder sobre todo, para poder dar ese paso que es acabar con la monarquía absoluta de Rusia. ¿Ok?
Bien, eso sería en cuanto a lo que es la Revolución Rusa de 1905. Entonces, trabajamos la guerra ruso-japonesa, la Revolución de Rusia de 1905, ¿no? Y qué es lo que sucedió en México. ¿Está bien? En México. A ver, la primera parte, guerra ruso-japonesa. Aquí está el resumen de lo que yo he hecho en la diapositiva. Ok, ahí, en esta parte. Por favor, Majo, ayúdame. Lee esta parte, por favor. Esta parte que está resaltada. Ok, gracias. Entonces, claramente Japón se impuso desde un primer momento. Este mapa ya te lo he mostrado a color y está en la diapositiva. Ok, todo el movimiento se dio entre lo que es Manchuria y la península de Corea, porque la idea de fondo era controlar la península de Corea. ¿Está bien? Ya, la península de Corea. Ahora, esta partecita de aquí también es importante para poder entender el conflicto. Esa partecita de ahí. Janely, por favor, esa partecita de ahí. Correcto. Es una de las causas, ¿no? La derrota de Rusia frente a Japón. Eso es, mira, la base. Por eso yo te digo, guíate de las diapositivas mejor. En 1905 vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener esa consecuencia de la que tanto se habla. En 1905. ¿Está bien? En 1905. Y entonces ahí voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. ¿Ok? A ver, Cristóbal, ayúdame con esta parte, por favor. Sí, sí. Ya. Primera palabra que debemos saber, que creo que hay inconvenientes en conocerlo. Proletariado. Proletariado es el sector obrero. Punto. O sea, si yo te digo proletario, es como si yo te dijera obrero. ¿Está bien? Así que mucho cuidado ahí, ¿eh? Proletario, obrero. Díganme si hay otra palabra. Proletario, obrero. Zar es el gobernante. Zar es el gobernante. ¿Ya? Zar es el gobernante.
Ahora, cuando acá me dice la imagen del proletariado como portador de una ideología revolucionaria, ¿no? Esta imagen no encajaba con la decoración de las paredes de las viviendas obreras llenas de íconos y retratos del zar. O sea, los obreros no se llevaban con el gobierno del zar. Y si un proletario obrero tenía el cuadro de un zar en su casa, era porque se lo imponían. Eso es lo que se quiere dar a entender. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, siguiendo con esto, Andy, ¿qué dice aquí? Aquí, y por si acaso lo continúas aquí. Ya listo, tú mismo eres. O sea, o sea, no eran tan fuertes. O sea, lo que pasa es que en Rusia no había pasado nada. Nada como para poder indignarse contra el zar. Nada. Lo único que ocurría era el maltrato hacia el obrero, pero el obrero no tenía una buena condición política para poder reclamar. Y entonces es ahí donde va a recién la gente a tomar conciencia por primera vez tras la derrota que sufrieron en esa guerra, en la guerra ruso-japonesa. ¿Ok? Recién ahí, ¿ya? Recién ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Acá, en esta parte de aquí, solamente te relata cuáles son los enfrentamientos que hubo previo a 1905. Aquí, en esta parte. Previo a 1905 hubo algunos enfrentamientos, pero que son considerados menores. ¿Ya? Son considerados menores. Ahora, lo que sí, alguien tiene prendido su audio, creo. Alguien tiene prendido su audio. Cuidado. Bien, ahora sí, ahora sí. Cuando hablamos de esto de aquí, a ver, eso ahí. Mixi, por favor, ayúdame. Aquí, color verde. Correcto. Las huestes zaristas es otra forma de llamarle a las tropas zaristas, a la guardia del zar, o sea, a los que defienden al zar, mejor dicho. ¿Ya? ¿Alguna otra? Díganme palabras si es que alguna no se entiende, ¿ah? Alzamiento, levantamiento. Kiev es una ciudad. San Petersburgo es una ciudad que luego tomará otro nombre. Petrogrado, Petrogrado, San Petersburgo, Petrogrado. El motín de la Karasao Potenkin es lo que te conté. Incluso les digo algo, muchachos. Cuando ustedes lleven estudios generales en la universidad, fijo, estudios generales en la universidad, van a tener cursos. Y dentro de los cursos tal vez les toque, ¿qué cosa? Apreciación del arte. Y les toca cine. Y una fija, muchachos, es la de la Corazao Potenkin. Es una obra de arte de la cinematografía.
No hablemos que no sé, pues Guerra de las Galaxias, Avatar. No, 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 no. Estamos hablando de entender verdaderamente cómo se compone una película. Y esa de la Akarazao Potenkin es la clásica que utilizan los profesores para dar sus enseñanzas. Ok, ahora quiero que me ayude aquí, ya, en esta parte, Diana. Ok, no hay problema. Gracias. Creo que está clarísimo ahí. No hay problema. Yo ya he dicho que es una Duma. Yo ya he dicho que es una Duma. Majo, ¿qué es una Duma? Majo, ¿qué es una Duma? No lo dice ahí en el libro. No, estás leyendo el libro. No, ¿qué es una Duma? Ahí te está diciendo cómo es elegido. ¿Qué es una Duma? Lo dijimos al momento de la clase. Dije que eso iba a preguntar. ¿Qué es una Duma? Samuel, ¿qué es una Duma? Duma, tal como lo dice en el libro. Duma, Duma, D-U-M-A. Sí, ya las leí, Diana, ya las leí, Yaneli. Samuel, ¿qué es una Duma? Samuel, nada, claro. No, Cristóbal, eso no. Sí, Gerardo, está bien. Está bien, Mixi. Pablo, no. Mira, repito y recalco. Por eso digo, pregúntenme si es que no se escuchó. Yo repito 3 veces como mínimo cuando estoy dictando. Y si aún así lo encontramos acá en el texto, hay que decirlo. Y que quede grabado. Una Duma es un parlamento, es un congreso, es una asamblea. Y el rey en Rusia, zar, Nicolás II, ¿no? Permitió que haya un consejo, que haya a una asamblea, lo permitió supuestamente para darle mayores beneficios a la población y evitar mayor convulsión social. ¿Me entiendes? Cuando me dice acá, la primera Duma tenía mayoría liberal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no estaban de acuerdo con el rey, porque el rey, si es autoritario, si es absolutista, él entra dentro de los conservadores, porque conservan el poder. Un liberal no distribuye el poder, ¿me entiendes? No distribuye el poder. Así es. ¿Ok? Nicolás II era el zar, la Duma es el parlamento, Kiev, San Petersburgo son ciudades. Potenkin es el acorazado donde se levantaron los marineros contra los oficiales. ¿Me entiendes? Esto es lo más importante de ese evento en 1905. Y la última, la Revolución Mexicana. ¿Ya? La Revolución Mexicana. ¿Ya? La Revolución Mexicana. Aquí vamos a tener lo siguiente. A ver, Samuel, ayúdame. ¿Ya? Samuel, Revolución Mexicana.
Esto léeme. Listo. ¿Qué quiere decir eso? En México, en México había una dictadura de Porfirio Díaz y que a sus amigos los había colocado como ministros y no los cambiaba a pesar del paso del tiempo. La gente estaba cansada de eso y requería cambios. Requería cambios. Eso es lo que buscaba. ¿Ok? ¿Ya? Requería cambios. Eso es lo primero que te tengo que decir. Ahora, Gerardo, lee esto de acá. Eso que acabas de decir es en conclusión de la siguiente manera. En México hay una clase media y esa clase media quiere estar en el poder y quiere acabar con los que están en el poder. Y esos que están en el poder, ¿qué quieren? Mantenerse en el poder. Así de simple. ¿Me entiendes? Así de simple. Los de abajo quieren acabar con esos que están arriba. Eso es en conclusión. ¿Ok? ¿Ya? Ese es en conclusión. Ahora, ¿tú qué me vas a estudiar aquí? Me vas a estudiar sobre todo este cuadrito. Aquí en el cuadrito está la esencia, el meollo y los personajes principales. Tú ya sabes quién es el dictador, Porfirio Díaz. ¿Quiénes son los rebeldes? Estos de aquí. Esos de ahí. Esos son los rebeldes. Francisco Madero, Venustiano Carranza y el popular Pancho Villa. Famosísimo Pancho Villa. ¿Ok? ¿Ya? Esos son los más importantes.